11 de la mañana con 29 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos en comunicación vía Zoom con Rodrigo Milindre. Es un politólogo uruguayo radicado en Brasil. Rodrigo, buen día. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un placer que estés con nosotros. Hablar un poco de, bueno, cuál es el escenario que queda una vez conocido el resultado de las elecciones. 214 millones de habitantes que tiene Brasil. Lula obtuvo 59.700.000 votos, Bolsonaro 57.700.000 votos, 2 millones de votos de diferencia. ¿La elección más reñida en la historia de Brasil? Sí, primeramente buen día a todos. Fue la elección después del proceso de la redemocratización en Brasil más apretada en materia de resultados. Y para explicar un poco el panorama, la diferencia es muy chica en comparación con el tamaño del país. Lula alcanzó digamos, alcanzó el liderazgo de la elección ahí a partir de las 19 horas. Los resultados solo fueron confirmados, o sea, el presidente, el expresidente y ahora presidente electo Luis Ignacio da Silva, solo fue confirmado presidente con 99.5% de las urnas electrónicas ya los votos contabilizados, porque todavía no había una gran dificultad de clavar el resultado porque había estados que estaban con dificultad de enviar sus informaciones y así por delante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que fue una elección apretada. En muchos estados las diferencias fueron muy chicas, como por ejemplo Minas Gerais, y ahora vivimos en un panorama de montar gabinete, elegir cuáles van a ser los ministros, pero estamos enfrentando otra situación ahora en Brasil, que es el post-elección, que el país está con rutas bloqueadas. El país ahora enfrenta las principales vías de transporte del país están trancadas sin previsión de apertura. Todo por las elecciones. A ver, para contextualizar, está todo trancado porque el partido de Jair Bolsonaro no reconoce el resultado, porque están enojados y quieren de alguna manera entorpecer lo que sería la transición. ¿Por qué esos bloqueos, Rodrigo? Porque muchos de los que están en las calles no están conformes con el resultado, indican que hubo fraude en las elecciones, no están de acuerdo. Entonces ya en la noche del domingo, cuando la Suprema Corte Electoral dio el resultado, ya empezaron algunos bloqueos. Entonces, por ejemplo, donde yo estoy aquí en Santa Catarina, gran parte está bloqueado. Por ejemplo, acceso a Florianópolis no se puede entrar más. Dirección al norte tampoco se puede entrar. San Pablo está con grandes cortes de ruta, las rutas que van a Río de Janeiro, rutas al aeropuerto, rutas al sur del país. Río Grande do Sul, que hace división frontera internacional con Uruguay, hay rutas bloqueadas también, en algunos puntos a la frontera ya fueron desbloqueados, pero todo por el resultado de las elecciones y mucha gente solicitando de que hay fraude en las elecciones y pidiendo intervención militar para que el presidente continúe. Y la situación se agrava porque el presidente Bolsonaro todavía no emitió ningún tipo de manifestación del resultado. Nosotros ya vamos a aproximadamente 48 horas, ahora por la noche serán 48 horas del resultado y hasta el momento no hubo ningún comunicado, ningún discurso, nada sobre el resultado de las elecciones, no reconociendo el resultado o por lo menos no inflamar tanto a las personas, porque es ese silencio que viene complicando la situación en materia de bloqueo de rutas y así por delante. Da la sensación de que es muy poco democrático, ¿no? Este accionar, porque además uno puede pensar, bueno, en los partidarios de Bolsonaro que se frustraron porque Bolsonaro perdió la elección, pero también hay que mirar, hay que hacer otra lectura, incluso de acuerdo a lo que señalaban las encuestadoras, de que Bolsonaro iba a votar mucho más bajo y de que Lula iba a votar mucho más arriba, o sea que la brecha iba a ser mucho mayor, que Lula arrasaba, inclusive se hablaba en primera vuelta, pero sin embargo Bolsonaro no solo forzó el balotaje, sino que además en una segunda vuelta, como tú acabas de decir, el margen por el que ganó Lula en el contexto de la población de Brasil, yo creo que es un barrio, no sé si llega a ser ni siquiera un barrio en la diferencia de votos, pero bueno, la elección es la elección, la democracia es la democracia y los resultados se deben acatar. ¿Hay sustento en las sospechas de que haya habido fraude?
No, no. Los resultados ya fueron confirmados, inclusive en materia internacional, Biden fue el primer presidente ya a confirmar esto, el resultado y punto. Algunas informaciones internas que vengo consultando con periodistas indican que las propias revisiones, controles que han hecho las Fuerzas Armadas dan que el resultado es legítimo, que no hubo fraude, no hubo alteración de voto, no hubo ningún tipo de maniobra y que el resultado es ese. Considerando que tenemos dos puntos, que uno pasó en el domingo en las elecciones y otro está pasando ahora. El sábado por la noche se emitió una orden de la Suprema Corte de Justicia declarando que no podían ser ni hechas operaciones policiales con el objetivo de trancar la ida a votar. Y en regiones donde Lula ganó, el número de operaciones en ruta aumentó considerablemente con el objetivo de retrasar o que esas personas se abstuvieran de votar. Hoy está pasando algo muy similar, pero en otra forma. La policía que debería hacer el control de rutas no está, en algunos videos que han aparecido, no está negociando el desbloqueo de rutas. Entonces estamos teniendo algunos estados que están recorriendo la justicia para poder abrir las rutas. En otros lugares las fuerzas de seguridad, o sea, lo que es la policía de los estados está desbloqueando las rutas con bombas de efecto moral y bala de goma para poder liberar las rutas, pero hay una disputa política muy grande dentro de las fuerzas de seguridad para ir dando larga a los cortes de ruta. Y ahí ya estamos empezando en algunos puntos con desabastecimiento de combustibles y alimentos, consideran también ómnibus que están parados en la ruta, por ejemplo. Bueno, estamos compartiendo justamente contigo imágenes de lo que son los piquetes y las enormes trancaderas que hay en las rutas de Brasil. Esto evidentemente tiene unas consecuencias impresionantes para lo que es la logística, el transporte, la comunicación, la alimentación, etcétera, etcétera. Tú decías que bueno, la policía está tratando de negociar, en otros lados lo ha logrado disuadir, pero realmente es un problema enorme, ¿no? Y todas esas estrategias, insisto, antidemocráticas de entorpecer de que los brasileños puedan ir a votar, más allá de a quién voten, me parece que es bloquear el derecho democrático del sufragio, ¿no? Pero realmente llama mucho esto que estamos viendo, es impresionante, las demoras y además en varios puntos de Brasil, me imagino que las consecuencias, no sé si traducirlas a las pérdidas económicas de las empresas, a la cantidad de horas de trabajo desperdiciadas, porque es gente que está allí parada, improductiva, en fin, esto tiene evidentemente una consecuencia para toda la sociedad de Brasil, ¿no? Sí, tiene una consecuencia primeramente económica. Las asociaciones de transporte, de supermercados ya han declarado que son ilegítimas los bloqueos, que no, ellos no están de acuerdo. Donde yo estoy, por ejemplo, los accesos al puerto están bloqueados. Para sintetizar la situación para Uruguay, camiones que salgan de Uruguay en dirección a puntos, por ejemplo, de Río Grande do Sul, de Santa Catarina, camiones en dirección a San Pablo van a estar trancados en ruta y ahí tenemos que considerar que esas personas no van a poder ni ir a sus destinos ni volver tal vez retornar a Uruguay porque va a aparecer otro bloqueo a camino de la frontera. Entonces, las pérdidas económicas son muy grandes. Si nosotros vemos, y ustedes están viendo en la pantalla, por ejemplo, de que no hay una preocupación con las pérdidas económicas. La única preocupación es el resultado de las elecciones y solo quieren salir de la ruta si hay una intervención militar, si no, no van a salir de las rutas. Por eso que algunos gobernadores ya entraron en la justicia pidiendo con medidas de seguridad para pedir para desbloquear las rutas, sea a la fuerza, sea negociando, para continuar trabajando. Estamos muy próximos del fin de año, entonces las empresas están programando para sus vacaciones, alimentos que precisan llegar, hay exportaciones pendientes, hay una cantidad de cosas que va a tener un resultado económico muy, muy grave y que va a impactar principalmente al trabajador y a los consumidores de manera general. Parecería ser un berrinche de Bolsonaro, ¿no? El activar todo este aparato, que no importa que le genere pérdidas a Brasil, el tema está en enturbiar o en dilatar o en tratar, por lo menos en su
egocéntrico, imaginario, el revertir el resultado y que él siga siendo presidente. Pero la verdad que llama la atención. Inclusive estábamos viendo imágenes de unos saqueos, de la gente que aborda camiones que están detenidos y le roban toda la mercadería. Sí, están habiendo saqueos en supermercados. Algunas personas han, por ejemplo, intentado bloquear, han quemado, por ejemplo, pusieron ruedas y han tirado camiones con tierra, con arena para en las rutas federales para no pasar. Entonces, algunos vehículos que han intentado pasar por los bloqueos tuvieron sus autos con parabrisas rotos, los vidrios de manera general, el auto completamente destruido. La policía llevó presa a gente que ha intentado pasar el bloqueo porque estaba yendo a trabajar. Eh, Ni hay gente que se está bajando de los ómnibus yendo a pie a las ciudades porque perdieron reuniones, perdieron oportunidades de empleo, entrevistas, perdieron compromisos de manera general, están yendo a pie. Hoy, por ejemplo, es un día frío, acá está lloviendo, entonces bajo la lluvia la gente está desembarcando de los ómnibus, saliendo y yendo a sus lugares. Entonces no, hay una situación muy complicada en materia general de desorden social, ocasionado principalmente por los resultados. Y mientras está el silencio del presidente de la República, eso va alimentando todavía más tesis de ideas de golpes militares, tesis de fraudes en las elecciones, de que fueron robados los resultados y así por delante. Muchos recordamos el año 2018 cuando ganó Jair Bolsonaro, que habían sido años muy turbulentos para Lula, que terminó investigado, imputado y preso por corrupción. También lo que pasó con Dilma Rousseff, lo que pasó con Michel Temer, es decir, que fue un golpe muy duro para lo que era el gobierno de Brasil y los brasileños le dieron la voluntad del voto, le dieron la confianza a un hombre de ultraderecha como Jair Bolsonaro, que mostró, por lo menos fue coherente, ¿no? Uno piensa también en Donald Trump. Fueron coherentes porque las barbaridades que dijeron en la campaña después las llevaron a cabo. Entonces hay que reconocerles la coherencia. Entonces uno dice, bueno, la gente criticó muchísimo a Lula y quedaron muy estigmatizados con eso de la corrupción, del acomodo, de la gran joda de Odebrecht, de quienes recibieron dineros. Y de alguna manera el pueblo brasileño lo sancionó a Lula y le dio el crédito a Bolsonaro. ¿El pueblo de Brasil perdonó a Lula o sucede algo como en Argentina, que bueno, probamos el cambio, pero la verdad que lo que vino es peor que lo que teníamos, volvamos atrás? Está más en una posibilidad de probamos el cambio y ahora ya vimos cómo es y vamos a volver? Porque ¿qué pasa? Algunas regiones cruciales del país que son productivas y tuvieron el impacto directo del Partido de los Trabajadores cuando Lula fue el presidente durante 2 mandatos y Dilma, vieron su vida mejorar, vieron cambios significativos. Entonces, ellos apelaron para este tipo de situaciones, para esta cuestión. Entonces, hay gente que dice, mire, yo no estoy de acuerdo con Bolsonaro, pero lo que me resta en opción es votar en Lula, porque en aquella época podía construir una casa, podía comprar un auto. Entonces, es como usted comentó, ya sabemos cómo es, no, ya probamos como la otra posibilidad, ahora queremos una estabilidad. Y hay un impacto muy grande, también no solo social, hay un impacto económico muy grande. En el día de ayer, por ejemplo, Noruega liberó el Fondo de Protección de la Selva Amazónica. Tenemos algunos bancos de inversiones ya interesados en bonos de deuda brasileños que estaban congelados desde 2019, gran parte por la cuestión ambiental. Tenemos países que están, por ejemplo, como Estados Unidos, mejorar las relaciones bilaterales, la Unión Europea en acelerar el tratado con Mercosur. Entonces, hay un dinamismo muy grande, no solamente interno, pero había una ansiedad muy grande en el plan internacional de cuál sería el resultado de las elecciones para tomar decisiones estratégicas. Y eso fue muy claro ya a partir del día de ayer. Cotización del dólar, el Bovespa cerró en alta, el dólar en caída, la liberación de fondos y así por delante. Entonces, hay dos puntos. El interno, ya vimos cómo era una punta, ahora vamos para el otro lado, que ya lo conocíamos, y el lado internacional, el mundo ya sabía, ya sabía que Bolsonaro tenía sobre
medio ambiente, por ejemplo, de las ideas, y ya sabía lo que Lula pensaba sobre ese tipo de acciones ambientales o internacionales. Entonces, claramente fue una elección entre uno ya sabemos cómo es y uno lo experimentamos, ahora precisamos de algo nuevo, de nuevo. Rodrigo, se habla mucho de la elección del vicepresidente, de quien será el compañero de Lula, ¿verdad? Hablamos de Geraldo Alckmin, un hombre de centro derecha que fue rival de Lula en el año 2006 y que fue una de las sorpresas de esta elección. Se dice que se quiere dar un mensaje tranquilizador a los mercados para que, bueno, no se genere ni corridas bancarias, ni caída de los precios, un poco lo que señalabas también tú, pero ¿por qué es la sorpresa de la elección, la designación del vice? Porque Geraldo Alckmin ya es un político tradicional, fue gobernador de San Pablo, mayor estado, el estado en materia financiera, el mayor estado del país. Tiene un diálogo muy bueno, interesante con el sector privado, muchos empresarios, el sistema financiero. Mucho se indica también de que el ministro de Hacienda o de Economía, porque se están pensando en cambios ministeriales de nombres, así, sea en el sector un poco más privado, más liberal. Entonces, Alckmin dio una cara no tan roja. Algunos periodistas vienen trabajando con la onda rosa. ¿Por qué la onda rosa? Porque no es tan extrema ni tan liberal. Entonces tenemos una media palabra por ahí. Y Alvin representa esa media palabra. Probablemente va a ocupar algún ministerio, además de ser vicepresidente, se habla de que el partido de Alvin va a ocupar el Ministerio de Planeamiento, que es el que trabaja con las políticas de inversión en el país. Se habla también de un hombre liberal para la economía y dando un señal a los mercados. No es porque nosotros somos de izquierda que vamos a tener un gobierno de izquierda. Va a ser un gobierno mucho más de izquierda, centro, o sea, una socialdemocracia, de que realmente un gobierno muy para un lado, siempre dando una moderación al mercado financiero, a los bancos y a los inversores internacionales. ¿Cómo cayó la visita del presidente argentino al día siguiente de la elección? Porque la elección fue el domingo, vos decías, se reconocieron los resultados con un 99,5% de las mesas escrutadas y prácticamente yo no sé si antes del 90, no sé qué llegó primero, si el 99,5 escrutado o el presidente argentino. ¿Cómo se toma esta presencia allí? Vamos para los dos lados, por la imagen que está apareciendo. Para los que son a favor de Bolsonaro, indicó que Lula ya empezó a hacer alianzas con todo lo que no podía hacer. Entonces dijeron, nosotros dijimos, ¿por qué Argentina es muy representativo? Porque es el principal socio comercial de Brasil dentro del continente. Gran parte de las empresas brasileñas comienza un proceso de internacionalización por Argentina. Mucha empresa brasilera tiene operaciones en Argentina, que han comprado empresas en el territorio argentino también. Tradicionalmente, Argentina siempre es el primer país que se visita en una gira presidencial. El primer viaje fuera de Brasil siempre es Argentina. Bolsonaro quebró la regla yendo a Chile. ¿Por qué? Una cuestión de ideológica, de posicionamiento político. Pero la aproximación de Fernández muestra de que están dispuestos a dialogar. ¿Cuál puede ser el impacto más importante para quien nos está acompañando? El impacto para Uruguay. ¿Cuál va a ser la dinámica del Mercosur para los próximos 4 años? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos Bolsonaro pidiendo un Mercosur más flexible y Fernández pidiendo un Mercosur más cerrado. Lula, en mi opinión y como analista, no hay para un lado para otro. Buscaron un medio en ese camino dando oportunidad. Pero es muy importante ese diálogo entre las dos principales economías del continente que tiene impactos considerables para los demás en cómo va a caminar la integración regional en ese sentido. Se habló mucho de la postura de Uruguay respecto a la firma de un TLC con China, algo que fue un poco resistido en el Mercosur. Bolsonaro no había tomado mucho partido, pero Argentina, bueno, con Alberto Fernández a la cabeza, como que había considerado que era inviable
que Uruguay se corte solo. En todo caso, tendría que ser el Mercosur, que se supone que funciona por consensos y no por mayorías, pero bueno, si es por consensos, nunca vamos a firmar un TLC con China, a pesar de que Brasil se ha cortado solo en algunos acuerdos comerciales, Argentina también, pero cuando somos los socios chicos como que nos ponen un poco la bota arriba. Sin embargo, Lula se mostró más proclive a decir, sí, sí, vamos a darle para adelante, que Uruguay firme un TLC con China. Claro, porque, por ejemplo, Xi Jinping ya fue la primera cosa que fue mandar la felicitación. Él particularmente y la embajada de China en Brasilia ya enviaron, digamos, el reconocimiento de los resultados. Para Brasil es muy interesante que Uruguay firme un TLC con China. Hay muchas empresas brasileñas que tienen operaciones en Uruguay que pueden aprovechar del TLC porque aquí no, Brasil no tiene ese mecanismo jurídico. Entonces, el resultado económico para el sector privado puede ser muy grande, principalmente en insumos, por ejemplo. Entonces, no creo que Lula vaya a decidir trancar un proceso de integración y más porque nosotros tenemos el cambio de presidencia pro tempore en el Mercosur, entonces a veces pueden haber pautas interesantes para Brasil que pueden estar bloqueadas en materia del Mercosur. Entonces, no es para Brasil el TLC con Uruguay-China, no es algo problemático, es una puerta que se abre para mostrar que el Mercosur es moderno. Y eso puede abrir una puerta, por ejemplo, en diálogos mayores con el TLC con la Unión Europea. ¿Por qué digo diálogos mayores? Porque hoy camina a pasos lentos el TLC con la Unión Europea. ¿Y por qué es importante? Porque el resultado de los diálogos fue durante el gobierno Bolsonaro, pero quedó en stand-by. Hay muchos puntos pendientes que las empresas están buscando y esos puntos pendientes Lula ya indicó que quiere resolverlos durante su mandato. Lula asume el 1 de enero, faltan exactamente 2 meses para la asunción. Ahora, la pregunta es, con todo este clima enrarecido de dilatar los resultados o de los cortes, dilatar los resultados no reconocer los resultados, enrarecer el clima y entorpecer la dinámica de Brasil con estos cortes de ruta que, o más grande de un mundo, también los cortes de ruta son feroces y tienen unos perjuicios brutales. Y la transición, ¿qué tiempo le van a dejar para la transición? Porque el resultado ya está, las cartas están echadas y ya es oficial de que Lula es el próximo presidente de Brasil. ¿Cómo va a ser la transición? Porque Bolsonaro le está quitando tiempo a lo que es estos 2 meses exactos para la transición del gobierno. Da. Vamos a ahora trabajar por el lado legal de la transición. Cuando un presidente vence las elecciones, él tiene 48 horas después de las elecciones, en este caso, el presidente que va a entrar no es el mismo que tenemos hoy, tiene 48 horas para designar el comité. Aquí en Brasil ya se indica que Alckmin va a liderar la transición, ya mostrando una moderación en el discurso, pero el vicepresidente de la República, Milton Mourão, ya entró en contacto con Alckmin, colocó el Palacio de Jaburú, que es la casa oficial del vicepresidente de la República, a disposición, ya lo invitó a Brasilia. El ministro de la Casa Civil hace la conexión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ya entró en contacto, Ciro Nogueira ya entró en contacto con la campaña de Lula. El Tribunal de Cuentas de la Unión ya inició los procesos de transferencia porque la transición, básicamente, nosotros la vemos de un lado muy protocolar de la parte ceremonial. Pero existe una ley que determina que el presidente que entrante precisa tomar conocimiento de todos los gastos, inversiones y obras públicas que están en este momento en funcionamiento. Eso depende del Tribunal de Cuentas de la Unión y también depende del Ministerio de Economía. Y ese procedimiento ya empezó en el día de hoy. Rodrigo, tenemos que redondear la entrevista. Simplemente, bueno, ya mencionaste algo.
¿Cuál va a ser el rumbo económico que tomará Brasil? ¿Qué va a pasar? Tenemos una cotización del real que está planchada, el dólar que más o menos se comporta igual, la inserción internacional, más o menos describiste cuál es la idea, y el tema del medio ambiente, que también lo mencionaste y que preocupa muchísimo, ¿no? Lo que ha ocurrido con la deforestación amazónica, no solo responsabilidad de Brasil, está claro, pero ¿qué rumbo le dará Lula al tema ambiental, que es un tema que está poco en la agenda de los gobiernos de América Latina o del mundo en general, pero que es un problema enorme? Sí, en materia ambiental ya hay un compromiso del gobierno Lula en aumentar las inversiones, recuperar instituciones como por ejemplo el IBAMA, que hace la protección no solo de la Amazonia, pero de cualquier bioma brasilero, aumentar la presión de fiscalización y algo muy interesante que entra en la protección ambiental. Está establecido la creación de un ministerio de los pueblos originales, que muy probablemente sea liderado por un indígena, o sea, una conexión entre los pueblos que están en la Amazonia y en los biomas brasileños con el gobierno federal para detectar posibles casos de problemas por ejemplo, garimpo ilegal de oro, problemas de corte de maderas, plantaciones ilegales, o sea, buscar mostrarle al mundo de que Brasil está comprometido con el medio ambiente. ¿Por qué eso? Porque hay muchas empresas en el mundo que están inseridas en un contexto de sostenibilidad y de parámetros ambientales muy grandes que no le compra a Brasil por eso. Entonces, buscar mostrarle al mundo que se está protegiendo el medio ambiente es también una manera de ampliar la participación de Brasil en el mundo, sea en las instituciones como ONU, por ejemplo, así como en la parte empresarial, una participación mayor de los productos brasileños en otros mercados. Y no sabemos cuál habrá sido la incidencia en los resultados del manejo de la pandemia, ¿no? Un presidente como Jair Bolsonaro, que todo el tiempo habló de una gripecina, que negó el COVID-19, a pesar de que él lo contrajo, que tuvo problemas con ministros, con gobernadores que de alguna manera querían proteger a la población, y Jair Bolsonaro, como estaba en contra, no le tembló el pulso en quitarlos de su cargo. Yo no sé si el pueblo también habrá pasado una factura. Brasil tuvo cientos de miles de muertos. Si el gobierno también, el pueblo no habrá dicho también, bueno, fuiste un irresponsable, Bolsonaro, en cómo manejaste la pandemia. No sé, es un hilo de pensamiento que quizás pueda caber. Es un hilo considerando que en algunos estados estratégicos donde la COVID fue más fuerte, que faltó oxígeno, la victoria fue de Lula en esos estados. Algunos estados que tuvieron una situación un poco diferente, hubo un empate, y estados que eran totalmente a favor del presidente, la victoria de Bolsonaro fue Claro, gigante. claro. Pero digamos, el resultado, el mensaje fue muy claro en los estados donde el virus impactó en materia hospitalar y los resultados post-COVID, que ahí sí, desempleo, la cuestión de la alimentación y así por Está delante. claro. Rodrigo Milindre, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dedicado y por contarnos un poco el panorama que se vive en Brasil y qué nos espera a futuro. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, saludos a todos. Hasta pronto. Señoras y señores, 11:57, móvil en vivo de la mañana del 11. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos hasta la Asociación Down, lugar que me encanta venir, pero lamentablemente en esta oportunidad venimos con malas noticias. Estamos en compañía de Adriana Hernández, ella es presidente de la asociación. ¿Qué pasó, Adriana? Van 3 robos en un mes. Sí, buenos días para todos, gracias por estar. Lamentablemente, como dices, no es una buena noticia. Sí, nos han entrado a robar lamentablemente en 3 veces en un mes. El próximo pasado viernes entraron como ahí no entraron, abrieron una ventana, con un palo revolvieron, hicieron un poco de destrozo y ahí llevaron un dinero que había. Y eso fue alrededor de las 12 de la noche. Y el domingo a las 9 de la mañana, ahí entraron, se ve, porque tenemos cámaras, arrancaron una reja, entraron, destrozaron y se llevaron un monitor y una torre de computadoras y el microondas, que lo que
menos nos interesa, o sea, nos influye que nos hayan robado cosas, pero la impotencia que te da que saber que te entran y que destrozan es espantoso. La inseguridad aparte que uno siente de saber que ya entraron, que estuvieron, que en este caso que destrozaron, porque se llevaron una reja literalmente, la arrancaron para entrar. Exactamente, entraron por la cocina, por la reja que está en la cocina, y bueno, lo bueno que como tenemos alarma y servicio de respuesta, al sonar la alarma se fueron enseguida. Fueron controlados por video, fueron menos de 2 minutos que hicieron todo eso. Cuando llegábamos acá hablábamos, ¿no? Digo, ¿cómo se manejaron en tan poco tiempo y el desastre que hicieron? Sí, se ve clarito. Así que bueno, estamos con estos temas. Ahora estamos tratando de ver cómo reforzar un poco más la seguridad. Contratamos a alguien para que se quede en las noches por unos días. Vamos a reforzar las entradas subiendo un poco el vallado de la reja y eso. Y estamos haciendo un gasto que tampoco teníamos previsto, entonces estamos ahí con esos temas. Ahí es donde influye el tema de la solidaridad también, si hay alguien del otro lado que pueda colaborar. Más allá de lo que se robaron un monitor y se robaron... Y se robaron un microondas, sí. Es vital, porque además pasan el día acá. Claro, sí. Y es un monitor grande, porque para ellos es fundamental ver la pantalla grande, sobre todo para los chiquitos que están empezando a leer y eso. Entonces estábamos con eso que nos falta ahora, ese monitor, pero bueno, estamos agradecidos porque la población, como siempre, se ha solidarizado mucho con nosotros y están trayendo cosas, y nosotros lo que vamos a hacer es con esas cosas que nos donen, a ver si hacemos alguna feria americana o vamos a alguna feria para poder recaudar un poco de dinero para solventar estos gastos que se nos avecinan, ¿no? Adriana, hay algo que a mí me parece que estaría bueno poder dejar en claro, porque sabemos que siempre está el bien intencionado y el que sospecha de todo. Entonces, creo que hay algo que deberíamos dejar en claro. Hace poquito tiempo, hace unos meses, nosotros estuvimos acá porque vino el ministerio, se firmó una especie de contrato donde el ministerio colabora con un dinero para la finalización de lo que es el lavadero inclusivo, que queda aquí al lado. Esto es la asociación y aquí al lado queda el lavadero inclusivo. Creo que estaría bueno hacer diferencia en lo que tiene que ver con ese dinero, que además aún no lo han cobrado. No, sí, hay que diferenciar. Ese dinero va a ser para la construcción. O sea, nosotros tenemos que rendirle al ministerio boleta por boleta de lo que se gaste para ese fin. No tiene nada que ver con el funcionamiento en sí de la asociación. Por eso pedimos la colaboración, ya sea que vamos a realizar un bingo también este viernes en la sede de los porteros a partir de las 19 horas. Fue medio relámpago la realización del bingo para ver si podemos recaudar también. Y estamos expectantes a poder empezar ya con las obras del lavadero. A mí me parecía que estaba bueno dejar eso en claro, porque digo, quizás hay alguien en la casa y dice, bueno, pero están pidiendo donaciones y tienen la plata del ministerio. Son dos cosas diferentes, no se puede utilizar una plata para tapar otro agujero, por hablarlo mal y pronto. Para ser concretos, por un lado necesitamos la colaboración que pueda venir ¿no? Sea para ir al bingo o para ir a alguna feria que vamos a vender cosas, no sería muy útil realmente. ¿Y vamos a contar cuándo es el bingo? El bingo es este viernes en el Club de los Porteros a partir de las 19 horas. Bien. ¿Las donaciones las traen acá? Sí, ya, de hecho ya sin hacer ninguna mención en ningún lado, la gente ha venido, nos trajeron jarras eléctricas, monitores, la verdad que estamos, y nosotros le decimos, ¿lo podemos vender? Le preguntamos, ¿no? Porque lo que necesitamos es efectivo, lamentablemente. ¿Y la construcción, más o menos sabemos cuándo comienza? No, en cuanto nos depositan los fondos, que falta parte administrativa, el papeleo, ya arrancamos. En cuanto tengamos el dinero, arrancamos a construir. Adriana, muchísimas gracias por recibirnos. Ojalá que esto se solucione. El tema de los robos acá, la verdad que ha sido una seguidilla que no se puede creer. Sí, no, increíble. Bueno, yo creo que está pasando en todo Maldonado, lamentablemente es algo que se han portado muy bien de la seccional, nos han llamado y la verdad que hay que agradecer también a ellos que se han portado muy bien también. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y a ustedes también. Marce, nosotros nos tenemos que despedir. Punto a señalar. María Pía, ¿vos querés saludar? ¿Querés saludar ya? No. Yo le pregunto porque María Pía está mirando Soy Luna y no quiero interrumpir. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿A Martín o a alguien? Ajá, sí. ¿Querés mandar un saludo a alguien en particular? Se pone nerviosa porque con Martín hay un cariño especial, me parece. Me contaron. ¿Es así o no? Ajá. Sí. No la vamos a molestar más. Y por acá, solo para hacer un cierre, tengo a Ale. ¿Cómo andás, Ale?
Hola. Meta a trabajar, te veo, no parás. ¿Estás muy cansado? Sí. Es un chiste. Ale, no ha parado de doblar, mirá. ¿Cuántos te quedan? Un montón. Una cosa, televisión, Todo aquello. acá, Sí. una ¿Y lo que está en la máquina que bichaste recién también lo tenés que doblar? sí, una cosa para hacer cosas, Sí. una ropa, O sea que tenés trabajo para rato. sí. Está cansado, Ale. Marce, volvemos contigo si te parece y en un ratito nos reencontramos. Yo voy a ver si lo ayudo a Ale porque si no, no termina hoy. Y Pía que se sigue riendo. No. Te digo que acá, yo no sé si trabajan, pero que se divierten. Ah, sí, muchísimo. Vuelvo contigo, Marce. Me encantó el cansancio de Ale. Suspirando como que está fundido, pobre. Denle una mano, ayúdalo. Quédate ahí, Laura, dale una mano. A ver si puede terminar más rápido el trabajo. Muchas gracias a nuestros compañeros del móvil por esta entrevista. Bueno, que lamentablemente, como decía Laura, fue por una mala noticia, ¿no? Aunque detrás de una mala noticia es muy fácil generar ahí adentro buenas noticias, porque la verdad es que solamente con ver lo que hacen, eso es un hecho absolutamente positivo y que a uno le da mucho ánimo. Lamentablemente, estos energúmenos que atacan, así como de repente puede ser una escuela, un jardín, un centro CAIF, un merendero, bueno, también la asociación Down, la verdad que no tienen ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Gracias a nuestros compañeros del móvil. A las 12:05 hacemos una nueva pausa, ya volvemos.